La profesora doctora Consuelo Varela Bueno, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla. Va a hablar usted sobre los primeros luteranos en Nueva España, corsarios y mercaderes. ¿Eran estos las profesiones de los primeros luteranos en España? Sí, sí, además desde muy pronto. En 1530, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, de lo que hoy es el México DF, ya había mercaderes ingleses establecidos en México. Estos mercaderes, bueno, pues los ingleses son los mejores mercaderes del mundo, y después, a partir de 1568, hay una batalla muy importante entre Hawkins, una armada de Hawkins y Drake en el puerto de San Juan de Ulúa, que es el puerto de Veracruz, y allí se quedan cautivos ciento y pico, no sabemos exactamente el número, ciento veintitantos ingleses que se unen a los mercaderes que estaban allí. Todos estos ingleses, que de repente en 1570, cuando se establece el Tribunal de la Inquisición, están en México, unos como prisioneros de guerra y otros como mercaderes, son juzgados por la Inquisición. Entonces, lo que yo he querido exponer aquí es cómo estos ingleses se defendían contra los problemas que les suscitaba ser luteranos y ser ingleses, y cómo la Inquisición se portó con ellos, es decir, juzgaron a 39 por lo menos de ellos, y, en fin, y ver un poco pues, qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre en estos años. ¿Y cómo llegan estos corsarios mercaderes allí, a la Nueva España? Los mercaderes llegan a través de una sociedad. Los ingleses tenían una sociedad, una serie de sociedades en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda y en Lisboa, en toda esa zona del Algarve también, y entonces mandan a sus gentes a negociar al Nuevo Mundo, que ofrecía riquezas impresionantes. Ese es el grupo de mercaderes, y el grupo de corsarios, esos son los que llegan en el desembarco que hay después de una batalla en San Juan de Ulúa, el puerto que está al lado de Veracruz, en 1568. Esos dos grupos evidentemente se unen, se conocen, se protegen o se acusan unos a otros según les interese quedar ante el tribunal. Entonces, yo os lo he querido presentar, es decir, que son los primeros grupos grandes que hay en la América española en esta época, en la época de Carlos V. Y luego ya se asientan, ¿no?, allí. Y muchos se asientan allí, sí, se asientan, y incluso hispanizan su nombre, es decir, se cambian de nombre porque es más fácil. Hay que imaginarse que, por ejemplo, un notario, un escribano, tiene que poner John Brown, le resulta dificilísimo. Pues se llama Juan Negro, Juan Marrón, y tan contento, o se inventan otro nombre, es decir, cambian sus nombres y sus apellidos. Se casan normalmente con españolas o con mestizas, para así estar más cerca de los conquistadores, entre comillas, y se adaptan bien a la vida. y se adaptan estupendamente, y hacen negocios estupendos. Incluso pues, de estos primeros que llegan en la flota de Hawkins y Drake, pues hay uno que su nieto pues se hace fraile franciscano sin ningún problema, es decir, que acaban adaptándose completamente, se mimetizan con aquello, con el terreno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.